¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a resolver un problema de optimización. En este caso el problema dice así. Encuentre las dimensiones del rectángulo de mayor área que puede ser inscrito en un triángulo equilátero de lado L, si uno de los lados del rectángulo se encuentra sobre la base del triángulo. Un problema un tanto confuso. Otra vez. Encuentre las dimensiones del rectángulo, es decir, cuánto mide de base y de alto, de mayor área. Queremos que el rectángulo tenga la mayor área. Que puede ser inscrito, es decir, que se encuentra dentro de un triángulo equilátero, es decir, un triángulo que tiene sus tres lados iguales, del lado L. Si uno de los lados del rectángulo se encuentra sobre la base del triángulo. Bueno, vean. Uno de los lados se encuentra sobre la base del triángulo. Muy bien. Entonces, recuérdense, el problema siempre me va a dar, los problemas de optimización siempre me van a dar una petición y una condición. En este caso, pues la petición, vamos a escribir aquí, y vamos a escribir por acá la condición. Bueno, ¿cuál es la petición? Es que nosotros calculemos el rectángulo de mayor área. Entonces, la petición es que tengamos un rectángulo de mayor área. Rectángulo de mayor área. ¿Cuál es la condición? La condición es que esté inscrito en un triángulo equilátero. Inscrito en un triángulo equilátero. Muy bien, pues entonces vamos a proceder a dibujar más o menos lo que el problema necesita. Voy a intentar dibujar aquí algo que pueda representar un triángulo equilátero. Vamos a ver si se puede. Creo que más o menos eso sería un triángulo equilátero. El problema me dice algo bien específico. Es que queremos que el rectángulo esté dentro del triángulo equilátero, pero que uno de los lados esté sobre la base del triángulo. Para poder dibujar aquí un rectángulo, entonces, pues más o menos tendría que ser algo así. Aquí tenemos entonces, vean, un rectángulo inscrito en un triángulo en el que uno de los lados del rectángulo se encuentra sobre la base del triángulo. Es decir, he cumplido las condiciones. Entonces, inscrito en un triángulo equilátero. Bueno, necesito, pues, las dimensiones de este rectángulo. El problema quiere las dimensiones del rectángulo. Como no las tengo, pues voy a suponer esos valores. Voy a suponer, por ejemplo, que la base del rectángulo mide X y la altura es Y. Por lo tanto, el área de este triángulo, perdón, de este rectángulo, es simplemente X por Y. Sin embargo, pues no tenemos a la vista, vean, no tenemos a la vista cómo es nuestra expresión de condición. Para eso, pues vamos a tener que utilizar ese triángulo. Vamos a copiar. Y lo vamos a pegar por acá nuevamente. Pero vamos a hacerle una modificación a lo que tenemos aquí. Vean, vamos a quitar una parte. Creo que más o menos. Espero yo que más o menos lo esté haciendo bien. Lo que quiero es más o menos obtener la mitad de ese triángulo. Bueno, si suponemos que está bien, ahí está, vean, tenemos la mitad de ese triángulo. ¿Y qué con eso? Pues que el problema me dice que la longitud del lado del triángulo es L. Vamos a suponer que eso es un valor conocido. Entonces eso es un valor L. Por lo tanto, noten que la hipotenusa de esto es L. Esto de aquí sería la mitad. Por lo tanto, esto sería L medios. ¿Por qué L medios? Porque el problema es equilátero, y si lo hemos partido a la mitad, entonces esto es L medios, ¿verdad? L medios, y la hipotenusa mide L. Puedo determinar mediante teorema de Pitágoras este lado, escribiendo aquí que, según Pitágoras, pues ese lado sería la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de uno de los catetos. Vean, ustedes pueden comprobar allí que si simplifican, esto es L cuadrado cuartos, L cuadrado dividido 4, L cuadrado menos L cuadrado cuartos
me da como resultado 3L cuadrado cuartos. Y al aplicarle raíz cuadrada, ustedes pueden comprobarlo allí donde se encuentren, es que esto es la raíz de 3 multiplicado por L dividido 2. Por lo tanto, esta longitud mide ese dato. ¿Qué con eso? Pues que esta Y que yo tengo aquí, pues es este dato, ¿no? Por lo tanto, noten que podemos encontrar aquí cierta relación. Esto de aquí mide raíz de 3 partido 2 por L, y este de aquí mide L medios. Mientras que en un triángulo pequeño, pues yo puedo determinar cuánto es esto y cuánto es esto para hacer una semejanza de triángulos. O, pues si quiero, puedo hacer esto dividido esto, que es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, necesitamos ciertas longitudes. Pues, ¿cómo puedo determinar cuánto mide o cuánto es esta longitud? Pues está relativamente fácil. ¿Por qué? Porque si toda esta distancia está dada por esta expresión y este trocito es por y, entonces si yo resto estas dos, obtengo esta longitud. De tal manera entonces que yo podría escribir aquí que esto sería raíz de 3 dividido 2 por L menos y. Es decir, toda la longitud restándole y es lo que mide esta parte. ¿Y cómo puedo saber cuánto mide esto de aquí? Pues eso está genial, porque noten que si he partido a la mitad, también he partido a la mitad no solamente el triángulo, sino el rectángulo. Por lo tanto, si todo esto medía x, ahora tengo la seguridad de que esto mide x medios. Entonces, yo puedo escribir aquí x medios. Y ahora sí, puedo realizar una semejanza de triángulos. Este lado del triángulo grande dividido este lado, pues se podría expresar como raíz de 3 dividido 2 por L dividido L medios debe ser igual a lo que mide este triángulo a esto de aquí. Por lo tanto, me quedaría aquí la expresión raíz de 3 medios por L menos y dividido x medios. Por favor, noten algo bien importante. Es que la condición la tuvimos que obtener de la información que el problema me daba. No era explícita esa condición. Esta es la condición que el problema me está dando. Vamos a proceder a simplificar un poquito esta ecuación. Pues en este lado puedo cancelar esto y esto. Es decir, del lado izquierdo de la ecuación me quedó simplemente el valor raíz de 3. Y de este lado, pues me va a tocar simplificar. Vamos a correr un poquito esto. En el numerador me va a quedar la expresión raíz de 3L menos 2Y dividido 2. Esto al sumar las fracciones, por supuesto, ¿verdad? Dividido ahora x medios. Puedo ahora cancelar estas expresiones. Y finalmente, entonces yo puedo escribir que raíz de 3 es lo mismo que raíz de 3 por L menos 2Y dividido x. Entonces vean que en esta ecuación puedo pasar este x al otro lado a multiplicar y este raíz de 3 a dividir, quedándome la expresión x es igual a raíz de 3 por L menos 2Y dividido raíz de 3. Y aquí tengo entonces la condición del problema. X debe de medir esto en función de Y. Por lo tanto, si el área era x por y, noten que esta condición me va a permitir expresar el área como una sola función en términos de la variable y. ¿Esto por qué? Si el área es x por y, siendo x esta expresión, al reemplazarlo yo ya tengo aquí una expresión que define el área únicamente en términos de y. X, vean que es raíz de 3 por L menos 2Y dividido raíz de 3 multiplicado por y. Al operar esta expresión me queda que a de y es igual a raíz de 3 por Ly menos 2y cuadrado, todo esto dividido entre raíz de 3. Puedo calcular la derivada. Recuerden que las constantes en una derivada pues, se pueden apartar. Por lo tanto, al derivar esta expresión, vean, siendo esta constante no me importa, la puedo apartar. Derivar esta expresión es únicamente raíz de 3 por L, menos la derivada de esta expresión, que me da como resultado menos 4y. Para optimizar, igual a 0. Me permite encontrar el punto máximo, o por lo menos el extremo. Por lo tanto, aquí yo escribiría raíz de 3 por L es igual a 4y.
Finalmente, al despejar y en esta ecuación, yo tengo de que y tiene que ser raíz de 3 cuartos multiplicado por L. Ahí tengo entonces una expresión que me define a y, ¿sí? El valor de y. Por lo tanto, si eso es el valor de y, ¿cómo obtengo el valor de x? Pues simplemente sustituyendo. Entonces vamos a sustituir para determinar este valor de x. X sería entonces, según esa condición, raíz de 3 multiplicado por L, menos 2 veces el valor de y. Y, pues ya sé que es esta expresión que acabo de calcular, que es la raíz de 3 dividido 4 multiplicado por L, y todo esto dividido entre la raíz de 3. Noten por favor que aquí tenemos raíz de 3. Vamos a simplificar rápidamente esto. Por favor observen de que hay un factor común en el numerador que es raíz de 3 y se puede cancelar con la que está en el denominador. Entonces yo puedo cancelar de momento esta expresión, lo que me llevaría a escribir de momento aquí L menos, noten por favor, 2 cuartos es 1/2, quedándome aquí 1/2 de L, 1/2, dividido 1, es decir, puedo omitir esta parte. Lo que me lleva a escribir entonces que x es L menos 1/2 de L, o sea, 1/2 de L. Por lo tanto, las dimensiones que yo necesito para ese rectángulo es que sea raíz de 3 cuartos de L y x que mida 1/2 de L, siendo x la base del rectángulo y y la altura del rectángulo. Ahora, ¿cómo compruebo que este valor de y realmente me ha dado un máximo? Por lo tanto, para hacer eso vamos a utilizar nuevamente la prueba de la primera derivada. Entonces aquí escribo prueba de la primera derivada. La prueba de la primera derivada, en este caso, pues como tengo este valor de y, lo puedo aproximar. La raíz de 3 dividido 4, 1, ¿no es cierto? Raíz de 3, otra vez raíz de 3, ahora sí. Dividido 4 es aproximadamente 0.433L. Esto es igual a 0.433 por L, más o menos, aproximadamente. Esto significa que yo puedo evaluar en la expresión que me define el área prima en 0.433L, puedo tomar un valor antes, es decir, 0.4L, y puedo tomar un valor después, aunque vamos a tomar nada más los valores antes y después, 0.45 por ejemplo, L, y lo vamos a evaluar en nuestra expresión de área prima, que es raíz de 3 por L, vean, menos 4 por Y. Como las expresiones y contienen L, vamos a omitir esos valores de L. Por lo tanto, me quedaría aquí raíz de 3 por L menos 4, aquí menos 4 por Y. Vamos a poner X. Y vamos a calcularla únicamente para los valores sin L, 0.4. Y observen que me da un valor positivo. Entonces, yo sé que aquí la pendiente es positiva. Y evaluémoslo para un valor después. Calculamos para 0.45 y me da un valor negativo. Por lo tanto, como antes de ese punto tenemos pendientes positivas y luego de ese punto tenemos pendientes negativas, eso significa que la función más o menos tiraría esas tangentes, generando entonces que realmente tenemos un punto máximo. Es decir, los valores estos y x que he calculado aquí me permiten obtener un área máxima para ese rectángulo. Y así hemos resuelto entonces nuestro problema. Audio Jungle.